¿Y esto a qué nos lleva? A que tengamos en cuenta el receptor, es decir, a la persona que nos está escuchando, a que empleamos mensajes con un lenguaje apropiado a la situación. Es muy diferente como yo me comunico pues con mis estudiantes, a cómo me comunico con con un paciente, con mi familia. Entonces, tener en cuenta esta parte del lenguaje apropiado. Lo mismo es demostrar interés sincero en el problema del otro. Y yo pues creo que esto de pronto lo vieron con la psicóloga. A veces las personas tienden como a contarle a uno las cosas, a desahogarse con uno. Entonces es importante también pues demostrar interés en esos problemas que en ocasiones nos comentan. Y ya pues cuando estemos trabajando, digamos, en clase, es importante intentar llegar a un acuerdo con la otra persona cuando se presentan situaciones de conflicto. Es decir, no solamente como imponer lo que yo como profesional o profesor digo, sino también intentar llegar a estos acuerdos para que ambas partes tengan una buena solución. Y esto permite entonces que tengamos en cuenta la posición del otro para tomar decisiones y como ya lo dije ahorita, considerar pues las costumbres, hábitos y tradiciones que tiene otra persona para poder llegar a tener una buena comunicación en doble vía. Entonces ya esto a qué nos lleva a que entremos a hablar de las habilidades que pues nosotros podemos desarrollar y que esperaríamos que los estudiantes desarrollen en clase. Lo primero es hablar de la oralidad, que es como tal la forma de comunicación que tenemos para pues transmitir los mensajes y hablar con las demás personas. Y esto pues se da como tal en diferentes contextos, no solamente lo trabajamos en nuestra parte laboral, sino que también en la parte familiar, en nuestra parte personal y en nuestra parte académica. Y por eso esta oralidad involucra muchos elementos que en ocasiones nosotros no tenemos en cuenta, como por ejemplo el lenguaje no verbal, que es como tal todas las expresiones que nosotros hacemos. A veces a uno le dicen, bueno, usted no dice nada, pero su cara lo dice todo. Entonces ese es el lenguaje que en ocasiones no sabemos controlar, pero que es muy visible para las demás personas. También está la parte de la intensidad, que es muy importante que se pueda manejar pues una adecuada intensidad cuando yo le estoy hablando al público, sin llegar al hecho de pues de gritar ni tampoco hablar muy bajito, sino tener una buena proyección vocal. El tono es algo, pensaría yo, de lo más importante porque permite que no seamos monótonos cuando estamos hablando, sino que podamos hacer como estas inflexiones de voz y cambiar la entonación para que, pues, digamos, la clase sea mucho más amena, la conferencia sea mucho más amena y no sigamos siempre como en un mismo tono, en algo que generalmente se torna como monotonía. La velocidad también es pues bastante importante y esta, digamos, es una de las características que nos dice si un estudiante o bueno, uno está nervioso cuando está exponiendo, cuando está haciendo alguna capacitación, porque cuando uno va supremamente rápido, eso quiere decir pues que los nervios están ahí y hacen que uno pues quiera acabar muy, muy rápido lo que está diciendo. El contexto, pues porque yo tengo que mirar con quién voy a trabajar, a quién voy a darle la conferencia para poder entonces planear muy bien las cosas, mirar qué lenguaje voy a usar, si es un lenguaje más técnico, si es un lenguaje más coloquial, y eso permita darle claridad a lo que yo estoy diciendo. Y como tal, pues esta oralidad tiene varios propósitos. Voy a influir, a persuadir, a convencer, a informar, a mediar, y esto pues se relaciona con la conferencia, la exposición, el tema que yo quiero dar a conocer y cómo pues lo voy a organizar para que sea muy claro para las demás personas. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta durante esta intervención? Lo primero, pues que yo creo que todos lo sabemos, es la presentación personal. Es importante, y eso pues también hay que recalcárselo mucho a los estudiantes, la presentación personal, que no significa pues que tenemos que usar un traje o pues algo así elegante, pues a menos de que la ocasión lo amerite para hacer una exposición, sino que requiere que, por ejemplo, tu uniforme esté bien, que esté limpio, que de pronto no tenga alguna mancha de café del desayuno, que pues, o sea, cumpla con una buena presentación para cuando uno va a hacer este tipo de capacitaciones, de exposiciones y demás.
Iniciar con explicaciones generales cuando estamos haciendo las exposiciones, las intervenciones, que permitan más adelante llegar a las explicaciones de pronto más explícitas, más precisas que queremos dar a conocer del tema. Las características de la voz, pues que ya se los mencionaba, que es importante que podamos hacer diferentes inflexiones de voz cuando estamos haciendo las clases, cuando estamos haciendo las presentaciones, para que el auditorio siempre esté pues presente. Hay varias como recomendaciones aquí y es que, bueno, cuando uno está haciendo una exposición, una capacitación, y mira, por ejemplo, que no, pues no están escuchando, los estudiantes están hablando, entonces yo empiezo a bajar la voz, o sea, estoy en mi proyección vocal normal y miro que de pronto no están como colocando atención, entonces empiezo a bajar la intensidad de la voz para que vuelvan ellos como a captar la atención. Es decir, aquí la idea no es gritar, no es como que póngame en atención, sino mirar la forma de volver a ellos. Otra cosa que también se recomienda es que no solamente nos quedemos, digamos, acá al lado de las diapositivas, sino que podamos entonces estarnos moviendo por el salón para que nuestra voz esté llegando pues a todo el espacio y eso permita que también los estudiantes estén, bueno, los estudiantes o los participantes estén atentos. Obviamente, pues si el espacio nos permite hacer este tipo de cosas. Los recursos verbales que ya les decía que es la parte de la velocidad, la parte de la entonación, la parte de la intensidad, que pues hay que saberlos manejar cuando estamos haciendo este tipo de presentaciones y llegar como tal pues a una proyección pues deseada, ¿no? Entonces, si de pronto ustedes dicen, no, lo que pasa es que yo hablo muy duro o por el contrario, mi voz tiende a escucharse muy bajito, pues la idea es que podamos hacer como ejercicios para trabajar esto. Y esto siempre parte de que se trabaje la respiración. Si nosotros no estamos respirando bien y si ese aire no se está moviendo bien, entonces la proyección va a tener diferentes pues situaciones en el momento de darse cuando ustedes hablan. Entonces, por ejemplo, espérense, yo miro si puedo prender acá, sí. Una Algo que podemos hacer es que, por ejemplo, bueno, primero, yo tengo que respirar por la nariz y de acá por la parte diafragmática. O sea, la idea es que cuando ustedes respiren no se nos puede estar moviendo esto, porque si cuando, digamos, yo tomo el aire y esto se me mueve, eso quiere decir que el aire no está circulando bien. Entonces, si tú dices, bueno, yo estoy hablando muy duro o estoy hablando muy bajito, la idea es primero trabajar esa respiración, de tal forma que, digamos, yo pueda tomar el aire y haga ejercicios. Un ejercicio que nosotros hacemos y que es muy básico es que usted exhale haciendo, bueno, diciendo la letra S. Por ejemplo, y eso pues lo vamos haciendo en diferentes tiempos y permite que podamos empezar a trabajar la respiración, que como les digo, es la base para que puedan entonces empezar a proyectar mejor esa voz. Si de pronto ustedes dicen, no, yo estoy hablando muy, muy bajito. Ahora, si de pronto es al revés, que estamos haciendo una proyección supremamente alta, la idea es que empecemos a trabajar algo que nosotros hacemos en fonoaudiología, que es intentar cambiar, digamos, la intensidad del sonido. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Por ejemplo, uno puede hacer sonidos que si lo quiero subir, inicio haciéndolos, digamos, de forma bajita y lo voy subiendo. Un ejemplo sería, hagámoslo con la A. Uno puede decir, ah, ¿sí? Entonces, eso permite que yo arranque con una intensidad bajita y vaya subiendo. Y si es al contrario, si yo de pronto hablo muy duro y quiero bajar, entonces arranco de lo más alto a lo más bajito. Entonces sería ah. Son como ejemplos que ustedes pueden tener en cuenta cuando estén trabajando esta parte. ¿Sí? Entonces, es importante porque nos permite que podamos mejorar esta parte de la voz, mejorar estos recursos verbales y entonces vamos a hacer que lo que sigue acá, que es ya la parte de hacer participación de los asistentes y la creatividad, se vaya también desarrollando al unísono.
¿Qué es importante también en estas presentaciones, bueno, en estas clases, exposiciones y demás? Que no solamente hablemos nosotros, sino que le demos la oportunidad a los participantes de hablar, que ustedes puedan llevar actividades en medio de las clases, en medio de sus conferencias. Actividades básicas como hacer preguntas en medio de las clases, en medio de las conferencias, alguna actividad de pronto práctica, un tingo tango, algo que permita que ellos puedan participar y que esas clases de 2, incluso de 4 horas, pues sean un poco más amenas, tanto para ustedes como para las personas que están ahí participando. Y pues ya la creatividad sí ya es algo que como tal depende de cada uno de nosotros, porque pues ya es como la forma que yo elijo para cómo hago para que mi clase, para que mi conferencia pues sea un poco más llamativa. No me refiero a, digamos, presentaciones muy llamativas, sino a la forma como yo me expreso, a la forma como yo hago que participen, a las actividades que puedo generar dentro de estas clases, dentro de estas conferencias, para que ellos puedan participar de la mejor manera posible. Entonces, bueno, antes de pasar a esta diapositiva, quiero que miremos acá esta parte. Espérense, yo les... Exacto. Vamos a mirar unos minuticos de esta exposición. Lo que me interesa que miren es cómo está la postura de los chicos, es decir, cómo están sus manos, qué miran en ellos, cómo se mueven y que me lo vayan colocando ahí en los comentarios. Entonces, por ejemplo, pueden decir, no sé, manos cruzadas, manos en los bolsillos, manos moviéndose. Si de pronto pueden ver la expresión de los rostros, saber qué pueden mirar ahí y ya vamos analizando las cosas. Entonces, se los voy a colocar. Denme un momentico. Ahí. Sí, pero los 5 minutos, no, un minuto. Aquí están sus exámenes, si quieren consultar su calificación una vez, aquí está. Solo una calificación. ¿Qué dudas tendrán que decir para hacer una revisión? Quité una pregunta, que fue la de energía. La energía sí se sacaba con la fórmula que hemos visto en el curso. ¿Se acuerdan que dije calor igual a cero? Eso no, o sea, sí se había sacado con la fórmula. Just like it. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí se encontró los componentes por atrás, pero por delante está la pura nota. Entonces, si hay alguna duda, luego lo busco para decir cómo se revisó. Gracias. Sí, bueno, pues buenos días, buenos semestres. Les vamos a presentar lo que son nuestras propuestas del motor de Stirling y su aplicación en la termodinámica. Una introducción: ¿qué es una máquina de Stirling? En sí, es un sistema con trabajo mecánico que cuenta con una parte que pueda expandir el gas calentado y otra que lo pueda contraer. En este caso nosotros utilizamos como gas el aire, pero también se puede utilizar el helio, hidrógeno o nitrógeno. También se considera un motor termodinámico, ya que cumple el ciclo de Stirling que vamos a explicar posteriormente y cuenta con una variación de temperaturas entre las dos cámaras en este caso. En el motor de Stirling, digamos de que hay 4 procesos térmicos: el que es la compresión isotérmica, que lo que significa es de que a temperatura constante el volumen se va a reducir. El calentamiento isocórico, que es, como dice, a isocoro, volumen constante, la temperatura del gas va a subir. La expansión isotérmica, que así igual no es a temperatura constante, solo que lo que va a pasar es que se va a extender lo que es el volumen del aire dentro de... Bueno, en los casos pues, más prácticos, lo que se puede usar es ya, como dijo mi compañero, pues, claro, para generar cualquier tipo de las energías posibles. Recordando que este motor, que fue uno que nosotros compramos, tiene un pequeño alternador. Ese se puede exponer y pues se le pueden conectar cables. Y pues debido a que que está generando energía mecánica, esa se puede convertir a energía eléctrica.
Bueno, entonces mire que todos se dieron cuenta de varias cosas. Tenemos balanceo. ¿Qué más me dijeron por acá? Cruce de brazos, manos en los bolsillos, movimiento de los pies, la chica se está tocando la cara, no hay mirada, no hay contacto visual. Entonces son como los aspectos que generalmente uno mira en las presentaciones y resulta que esos aspectos nos dicen varias cosas respecto a lo que está pasando. Por ahí veo postura encorvada, entonces voy como a devolverme por acá y vamos mirando. Entonces empecemos. Por acá tenemos efectivamente las manos cruzadas, miren acá, manos en los bolsillos, el balanceo. ¿Qué pasa cuando esas manos no se mueven? Cuando esas manos no tienen movimiento y las tenemos cruzadas, las tenemos en los bolsillos, algunas chicas tienden es como a estarse acá tocando el cabello. Eso da cuenta de que hay inseguridad. Entonces, algo está pasando en la persona que está exponiendo. Entonces, dos cosas. O estudió y definitivamente tiene muchas dificultades en la parte de oralidad, de comunicación, o no estudió y está improvisando y eso hace que la exposición no se dé de la mejor forma posible, ¿sí? Otra cosa es la chica, si se dan cuenta, tiene acá los brazos cruzados. Cuando yo cruzo los brazos es como si me estuviera cerrando, digamos ya que como que a mí esto me da seguridad, pero yo me cierro. Entonces me cierro y por eso la postura no está bien, la respiración no está bien y cuando vaya a hablar, pues posiblemente tampoco se da una buena proyección y una buena articulación. Lo otro es que, espérense, miremos acá, creo que era este muchacho, cuando ya empezaba. Entonces, miren, por ejemplo, aquí ya empezó a hablar este chico, pero sigue con las manos en los bolsillos. Entonces, eso quiere decir que aquí no tenemos seguridad del tema posiblemente no, pues no esté bien estudiado. Digamos que como la única, como posible ventaja que se les ve ahí a los cinco es que no están pegados tanto de las diapositivas, ¿sí? Que es algo, digamos, importante porque en muchas ocasiones vemos que los estudiantes tienden a o estar pegados a la presentación o estar leyendo la presentación. Entonces, cuando uno está valorando la parte de oralidad, no solamente tiene que estar pendiente de la presentación, es decir, de las diapositivas, bueno, de lo que se utiliza para presentar, sino la forma como los estudiantes también están hablando. Entonces, si miro que, no sé, las manos están acá en los bolsillos, si miro que no hay contacto visual, si miro que de pronto hay un balanceo, eso quiere decir que no tengo como la estabilidad suficiente para dar a conocer el tema, entonces tengo que mirar un poquito más allá y eso permite entonces que yo pueda hacer una valoración un poco más objetiva de lo que está pasando, es decir, que no solamente me centre en que te estoy evaluando el tema, bueno, lo dijiste bien, lo dijiste mal, sino que qué pasa detrás de eso. Entonces, mira, no tenemos un contacto visual, la postura no es la adecuada, no hay como un buen movimiento de manos, la expresión facial tampoco es como la más correcta en estos momentos, entonces eso permite que trabajemos eso. ¿Qué pasa si uno mira a los estudiantes o si de pronto uno tiende a tener esa parte? Bueno, lo importante aquí es mirar esas manos, ¿no? Esas manos la idea es que se muevan, pero que se muevan bien, porque a veces cuando uno está trabajando la oralidad o esta parte de las habilidades en las tutorías con ellos piensan que mover la mano es como empezar a dar esto y hacer esto constantemente, y no. Entonces la idea es que las manos se van moviendo a medida que yo voy hablando y si son necesarias, yo las uso. Si definitivamente veo que no, pues entonces no, la idea es que no empecemos como a hacer esta parte que hace que de pronto los que están allá se distraigan con lo que yo estoy haciendo. Lo otro es que uno les recomienda hacer como este triangulito. O sea, cuando uno está exponiendo, si de pronto se le dificulta a uno como trabajar esta parte de las manos, entonces poner este triangulito, me voy a parar como para que miren bien. La idea es que acá está como, pongámosle la parte del ombligo y que ese triangulito esté ahí. Entonces, eso permite que mis manos no estén en los bolsillos ni estén acá cruzadas, sino que si no las puedo mover, estén aquí, de tal forma que yo pueda hablar tranquilamente.
Profe Diana, Señor, perdón, no te veo, o eso estoy, no te veo cuando te paraste. No bueno, se ve. estoy en dos conexiones. De pronto me ven ahí. Solo No, estamos, deja de compartir. Yo sí te veo en las dos porque soy anfitriona, pero ellos no. Ah, ok. Entonces deja de compartir el video. Listo. Ahí ya. no, Entonces, espérense, prendo acá la otra cámara. Ahí creo que ya. ahora sí. Ok. Entonces, la idea es que para evitar esto y que esas manos no se estén moviendo pues constantemente de forma de que a veces uno les dice, vamos a trabajar las manos y empiezan a hacer esto. Entonces, no. Si definitivamente las manos no se pueden mover, está este triangulito. Yo coloco ese triangulito aquí y puedo empezar a hablar. La idea es que me esté moviendo, o sea, que no solamente me quede ahí en un sitio, sino que me pueda estar moviendo. ¿Y cómo hago esto? Yo siempre les digo, en la casita, bueno, donde estén trabajando, coloquen cintica. Entonces, coloquen, por ejemplo, una unas X con cinta. Entonces colocamos una en el centro, colocamos otras, hagan de cuenta como formando un triangulito, el mismo triangulito pero en el piso. Y la idea es que uno se esté moviendo por ese triangulito. Voy a dar como un ejemplo. Voy al BMPAR. Entonces, digamos que aquí está mi centro, acá está el otro lado del triángulo y acá está el otro lado del triángulo. Entonces, si yo me voy moviendo así, eso permite que cuando esté exponiendo, sepa que tengo que tener un movimiento y no solamente me quede aquí parado, mirando para un lado o mirando para el otro. Obviamente, uno esto lo va practicando, como les digo, en la parte del triángulo y poco a poco ya los pies se pueden ir como moviendo solitos. ¿Qué se les recomienda? Que no estén, digamos, de un lado para el otro, porque eso hace que se pierda la atención o se pierda lo que estamos trabajando. Entonces es más fácil lo que les digo, hacer el triangulito y estarse como moviendo en esa parte. Si usted mira que de pronto el estudiante, o bueno, uno mismo tiene dificultad en eso, me coloco el triangulito y hago el ensayo en la casa. Antes de hacer la exposición, hago el ensayo en la casa y eso permite que nos podamos estar moviendo mucho mejor cuando estamos trabajando esa parte. Entonces, voy a volver a la presentación para hablar de esto que les acabo de decir. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? El lenguaje corporal, ya les decía, la idea es que miremos esta parte del lenguaje corporal, que si definitivamente las manos no se pueden mover, que yo no me balancee, sino que pueda pues estar como en un punto o estarme moviendo en esta parte como en este triángulo y que pueda tener pues un buen lenguaje para cuando esté dando a conocer un tema. El contacto visual que es supremamente importante. Otra cosa que yo les recomiendo es que si de pronto tienen como, digamos, el miedo a tener el contacto visual, hacemos lo mismo que hicimos con la postura, pero en la pared. Entonces, ustedes fijen 3 puntos. Entonces, el punto del centro y 2 puntos a los lados, de tal forma que yo pueda estar haciendo esto. Entonces, centro, derecha, centro, izquierda y voy haciendo el movimiento de los ojos, ¿sí? ¿Esto qué hace? Pues que también el cerebro se acostumbre a que yo, pues no solamente me tengo que quedar mirando fijamente algo, sino que puedo estar haciendo un movimiento. En el caso de los estudiantes, uno que les dice, hay dos opciones. Mira, haz de cuenta que ya en la pared hay un punto rojo y tú estás mirando ese punto, acá hay otro punto y acá hay otro punto. Cuando estés haciendo la exposición, estás mirando eso y si no, mira a personas que te generen confianza. Entonces, algún amigo, algún compañero que tú sientas que te está generando confianza. Entonces,
Míralos a ellos y céntrate en esas personas porque eso hace que tú pues te sientas mucho mejor y puedas estar haciendo el contacto cuando estás haciendo la presentación. Lo de las manos, entonces sí, definitivamente mover las manos se nos complica mucho, entonces ya les dije que podemos usar ese triangulito que permite que yo me vea bien, que me vea sereno y que esté hablando pues o dando a conocer el tema. La postura. La postura pues es pues también muy importante. La idea es que ya ustedes lo dijeron en el video, los chicos se veían como encorvados, entonces pues uno tiene que tener una buena postura, que los hombros estén alineados con los pies y eso permite pues que se vea una alineación cuando yo estoy haciendo la exposición. Y lo mismo si estoy sentado, esto aplica para todo. Entonces la idea es que ustedes no sé si se han dado cuenta que las sillas, bueno, la mayoría tienen como una ranura acá atrás, al final, que eso permite que como tal, pues los glúteos, la cola se pueda acomodar ahí. O sea, la idea es que yo no tenga que estar así, pues como, por ejemplo, así, sino que, o sea, mi espalda tiene que estar pegada acá al espaldar y mi cola tendría que estar ahí en ese huequito que sea, pues, eso se ve más que todo en los pupitres. Eso permite pues que la alineación de cuando esté sentado sea mucho mejor. Obviamente, pues trabajar esto también es incómodo si yo estoy acostumbrado pues a de pronto estar casi acostado en la silla o no estoy como acostumbrado a manejar esta postura. Entonces, ¿qué es importante, por ejemplo, en las clases? Que cuando lleguemos, les digamos, bueno, chicos, vamos a tratar de sentarnos bien, traten de pegar muy bien la espalda acá al espaldar, que la cola quede muy bien en ese huequito pues que hay acá atrás del pupitre y traten de por lo menos estar los primeros 10 minutos así. Obviamente estamos trabajando 2 horas, pues estar las 2 horas así sentados pues va a causar incomodidad, más si no estamos acostumbrados a hacerlo, pero son cosas que podemos ir haciendo poco a poco y que ellos van a ir como tomando en cuenta y ya eso es como un hábito. Entonces, si uno empieza de a poquitos minutos, poco a poco, eso ya se va convirtiendo en un hábito y va a mejorar esta parte. El rostro, pues el rostro ya, eso es como más de cada uno, o sea, algunos tenemos como expresiones, que como les decía, que con la cara podemos decir todos, algunos no, pero eso ya es como el manejo que le podemos dar pues cada persona. Lo que sí se le recomienda es que cuando estemos hablando tratar de no estar como tan serios, como tan bravos, porque eso hace que estuviéramos como imponiendo las cosas, o sea, que si yo estoy diciendo esto es así y es ley, y si ustedes no están de acuerdo, pues entonces me voy a poner como más bravo, entonces el rostro siempre que tiene que estar como tranquilo, relajado, porque también expresa cosas. Puede expresar el enojo, también puede expresar el miedo. Entonces es importante que tratemos de trabajar esto. ¿Qué pueden hacer antes? O sea, que es bueno que trabajen cuando pues van a hacer la exposición, pues como tratar de también manejar esto, entonces como hacer muecas, ay, para que estos músculos también traten como de relajarse un poco, también pueden bostezar, abrir la boca grande, para que toda esta parte se nos relaje y que cuando vayamos a hacer la presentación pues no sintamos como tanta tensión en la parte acá del rostro. Esa sería como esta partecita eh, de los recursos y demás cositas. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, tenemos la parte ya de qué deberíamos hacer como oradores. Entonces, y teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando. Lo primero es que el punto de vista que se defiende no es un dogma de fe, es decir, nosotros podemos equivocarnos en algunas cosas que decimos, obviamente, y ahorita vamos a mirar qué pasa con la presentación y qué tenemos que tener en cuenta con las diapositivas. Hay que adaptarse al auditorio, poder mirar pues y como, bueno, esto digamos en las clases no hay problema, ¿no? Pero cuando vamos a hacer una conferencia, entonces yo tengo que preguntarme antes, bueno, entonces, ¿con qué auditorio me voy a encontrar? ¿Voy a dar una conferencia a profesionales de mi misma área? O tal vez me invitaron fue a una universidad o me invitaron fue a un colegio, entonces tengo que mirar qué voy a hacer, cuál va a ser mi discurso, a dónde voy a ir, y eso permite que
podamos adaptarnos y manejar el lenguaje más que todo de una forma correcta, porque como les decía, a veces nos invitan a hacer alguna conferencia y es, no sé, población, digamos que los invitaron a alguna vereda. Población que pues no conoce los términos médicos, que no conoce los términos clínicos, y si nosotros hablamos de esa forma, pues ellos dirán, uy, sí, el doctor sabe mucho, pero pues no entendieron nada. Entonces nos toca pues trabajar en eso, mirar cuál es el auditorio para poder, como está acá al otro lado, construir el discurso en función de ellos, ¿sí? O sea, y eso es muy importante porque pues nosotros desde nuestras áreas, desde nuestra carrera, pues tenemos una formación que nos permite dar diferentes discursos, pero la idea es que mi discurso pues pueda llegarle a todas las personas, porque de nada sirve pues que yo pueda, no sé, publique un artículo, quiero hablarle sobre algo importante, sobre un tratamiento importante, pero si yo no adapto eso a la población, pues ellos pueden decir, sí, fue supremamente importante lo que dijo la persona, pero pues no entendí nada. Entonces es importante esa parte. ¿Qué hay que hacer entonces cuando nos preparamos? Primero seleccionar el tema de interés, que es pues lo que voy a dar en clase, lo que voy a dar en la conferencia, formularme unos objetivos específicos, y esto es muy importante porque hace que las personas digan, ay, ve qué interesante, yo vine acá a recibir una conferencia, pero ahora sé que lo que voy a aprender o lo que me van a decir es tal cosa. Entonces siempre es como, por ejemplo, el objetivo de hoy es conocer el medicamento tal, conocer el tratamiento tal, conocer las actividades que favorecen la estimulación del lenguaje. Entonces ya los padres de familia, los asistentes dicen, ah, bueno, lo que yo voy a aprender hoy es esto. Entonces siempre en la, digamos, como en su primera diapositiva después de la presentación, coloque el objetivo. ¿Para qué va a dar esa capacitación? ¿Para qué va a dar esa clase? Entonces esta clase la voy a dar para que ustedes aprendan a hacer tal cosa. Entonces ya como que primera cosa, se centró la población. Bueno, ya se centraron los estudiantes, se centró la población, ya saben qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a ver en esa clase. Hacer interesante el tema mediante experiencias personales. Y era lo que les decía hace rato, no solamente den la clase, bueno, la conferencia de largo, sino que hagamos preguntas en la mitad. ¿A ustedes les ha pasado esto? ¿Cómo lo harían si fueran a tal lugar? ¿Cómo lo harían en su escenario de práctica? Hacerlo más, digamos, sí, más personal de acuerdo al contexto de las personas. Tener en cuenta, bueno, las fuentes primarias, que eso sí, pues supongo que todos lo tenemos claro, que es muy importante toda la parte de la evidencia científica. Elegir el lenguaje que va a ser utilizado de acuerdo pues a la población, al auditorio que ustedes van a trabajar. Seleccionar y organizar el material, y eso también es muy importante porque en ocasiones, por hacer las cosas sin tiempo, entonces colocamos información que de pronto no, pues no es la correcta, no es la adecuada. Y lo más importante es considerar el tiempo. Si a usted le dijeron, bueno, la capacitación es de 1 hora, pues yo tengo que adherirme a ese tiempo y mirar qué información coloco, cómo la voy a desarrollar para que perfectamente esto me pueda durar 1 hora. ¿Qué pasa después? Bueno, durante. Durante ya empezamos entonces a persuadir, si ese es nuestro objetivo, o a convencer, bueno, a enseñar ya como tal, a dar a conocer el objetivo, a que el objetivo se haga evidente. Dar las instrucciones claras y sencillas, hablar con un lenguaje pues claro, y esto es muy importante tanto para, digamos, conferencias con profesionales, como con estudiantes, como con población de padres, pacientes y demás, porque si bien, digamos, están dando una conferencia, por ejemplo, de médico a médico, el médico le entiende porque hablan el mismo lenguaje. Pero una cosa es que yo entienda el tema porque conozco el tema, y otra cosa es que las instrucciones que usted me dé para la actividad que quiere que yo haga sea clara. Entonces, por eso la idea es que cuando, no sé, los vayan a colocar a hacer actividades y los vayan a colocar a hacer algo dentro de la conferencia, dentro de la clase, esas instrucciones sean claras y sencillas, así como lo vimos en las otras clases. O sea, primero quiero que hagan esto, segundo van a hacer esto, tercero van a hacer esto, de tal forma que quede claro. Y cuando yo doy la instrucción, siempre es importante preguntar, ¿quedó claro lo que acabo de decir? ¿Me pueden repetir lo que les acabo de solicitar? Eso permite mirar que
si se da, o bueno, pues si quedó claro o no lo que yo estoy solicitando. El respeto, pues que es algo muy importante cuando yo estoy hablándole al otro. La capacidad de adaptación, y esto es bastante importante. Miren, por ejemplo, lo que pasó ahora, el internet no funcionaba, se me fue el wifi, pero entonces me tocó de una conectar los datos. Entonces, la forma de que yo me tengo que adaptar a las cosas. Hay momentos en los que el video no sirve. Entonces yo tengo que tener un plan B porque me toca dar la clase en tablero, o tengo que tener alguna actividad adicional porque, no sé, algo falló. Entonces siempre esa capacidad de adaptación es muy importante. Y en las clases a mí me gusta, bueno, o les sugiero que hagan actividades para que los estudiantes puedan aprender a resolver problemas. Porque, por ejemplo, en fonoaudiología pasa mucho que ellos pues hacen sus planeaciones cuando van a trabajar con los usuarios, con los niños, bueno, adultos, y si no resulta algo como está en la planeación, se bloquean. Entonces es importante que uno en las clases les dé pues actividades, algo que diga, bueno, vamos a mirar qué pasa aquí, qué podemos hacer si pasa algo o si esta situación se desarrolla de tal forma. Entonces es muy importante a ellos enseñarles a esa capacidad de adaptación, a que puedan resolver problemas, pues más que todo en su parte práctica, en la parte clínica, que no solamente estén, digamos, adheridos a un documento que tienen que cumplir, sino que si no está o no pasa lo que está en este documento, ¿yo qué puedo hacer? Y lo último es hacer uso del silencio y del humor, pues si es posible, lo que también les comentaba, si vemos que de pronto no están escuchando, pues guardemos silencio un momento. Cuando ellos miren que ya digamos el profesor no está hablando, como que dicen, bueno, ¿qué pasó? Y ahí vuelven otra vez a generar la atención, a centrar la atención. Y pues el humor sí ya es algo como también de cada persona, ¿no? Hay momentos en los que uno está dando pues el tema y se genera como una situación en la que se puede pues hacer esta parte del humor, pues ya maravilloso, ¿no? Es algo como que, bueno, son 2 horas de clase, entonces al minuto 55 yo voy a contar un chiste. No, es algo más como que surge de cada persona y que miramos si se puede pues desarrollar en medio de la situación o no. A veces el tema se relaciona con experiencias que uno ha tenido. Entonces dice, bueno, ajá, en relación con esto les voy a contar una anécdota de algo que me pasó, y eso permite también que como que el cerebro pare un momentico, haga una pausa, como que respire, y podemos ya después volver a retomar el tema. Bueno, entonces ahí paramos como esta parte voy a cerrar la cámara un momentico, de la oralidad, ¿sí? De lo que hay que expresar. Vamos entonces a mirar qué tendrían que tener esas diapositivas o qué es lo que tenemos que exigirles cuando trabajamos ya la parte del apoyo visual en en las exposiciones o en las presentaciones. Entonces es importante que al inicio incluyamos el título, el logotipo de la institución y el nombre del expositor. Nosotros pues ya tenemos una plantilla que como tal nos ofrece eso, pero es importante que le recuerden esto a los estudiantes porque en muchas ocasiones ellos utilizan otras aplicaciones y esto pues no lo hacen muy visible. Entonces, por ejemplo, si uno utiliza Canva, si utiliza Genially, en esas aplicaciones se puede subir la plantilla y perfectamente podemos respetar esta parte del logotipo de la institución que es tan importante. Otra cosa que también es importante, profes, es que esas presentaciones lleven un índice con los temas y subtemas, pues si ustedes lo ven necesario. ¿Y esto por qué? Porque se relaciona mucho con el objetivo. Entonces, si ustedes les dicen, bueno, no sé, la clase de hoy vamos a ver 3 temas, bueno, 1, 2, 3, ellos ya se centran. Después les decimos, el objetivo es que aprendamos esto, esto y esto. Entonces ya se centran en que, bueno, voy a ver 3 temas, estos temas me van a ayudar a cumplir este objetivo de aprendizaje, y entonces ya entramos a trabajar la parte de cada temática. Cada diapositiva debe tener un título y pues debe tener mucho cuidado con la redacción y ortografía que se tiene en esta parte, que también es pues muy importante recordarle eso a los estudiantes. Acá lo que nos preguntaba la profe Ángela hace 8 días, que lo de las palabras y las líneas. Entonces resulta que como en el texto, digamos, cada párrafo tiene unas líneas, en las diapositivas también se recomienda que esto se dé así. Entonces la idea es que sean máximo 7 líneas por diapositiva,
y 7 palabras por línea. Entonces, de pronto, lo de las palabras es un poco más difícil de hacer, pues porque tendríamos que estar como contando cada palabra, pero sí que tengan en cuenta que máximo sean 7 líneas por, por diapositiva cuando están usando esta parte. ¿Qué otra cosa se les recomienda? Que si solo van bueno, que si van a hacer citas textuales, esta sí podría ir en párrafos, es decir, que sean párrafos extensos cuando usted vea que la cita es textual, que es importante, que no le puede cambiar nada, que tienen que conocer la cita tal cual como la dijo la autora. Entonces ahí podríamos decir que los párrafos extensos sí son viables. También es importante que establezcan un único tipo y tamaño de letra y se les recomienda que utilicen Arial, GNB, Tahoma o Book All Style, que son como las letras más, ¿cómo les puedo decir? Estilizadas, se podría decir, y que permiten que la lectura sea mucho más fácil cuando se está trabajando esta parte. Y otros elementos que ustedes pueden incluir, pues son hipervínculos, gráficos, tablas, entre otros, pues que se relacionan. em, pues cuando estamos trabajando esta parte. Es importante que se promueva la simplicidad, es decir, que los bordes, pues bueno, que sean la simplicidad, empecemos con la simplicidad. En muchas ocasiones uno piensa que entre más cargada esté la diapositiva es como mejor y no, la idea es que puedan ser una o dos imágenes de apoyo, que no le coloquemos como tantas imágenes porque hace que de pronto la atención se vaya a la imagen y no como tal a la información que estamos dando. Que los bordes sean amplios alrededor del texto. ¿Y qué pasa con esto? Es como, por ejemplo, que este cuadrito estuviera por acá casi al lado de este color amarillo. Entonces eso hace que se vea como muy cargada la diapositiva, ¿verdad? Entonces es importante que los bordes alrededor, o sea, que miren cómo ven este borde acá, o sea, todo esto se vea amplio, que no se vea como tan cargado a los lados. Y eso permite pues que se vea como mayor claridad la parte que estamos trabajando. Eliminar distracciones, de pronto diseños muy vistosos, porque les decía, se concentra más uno en la imagen, en estos diseños y no tanto en la información de la presentación. Otra cosa es que la posición de las diapositivas no debe ser vertical sobre una pantalla horizontal, es decir, bueno, esta es la pantalla horizontal. La idea es que no coloquemos imágenes aquí verticales porque hace que se dé como un efecto negativo del auditorio, o sea que casi no, uno, pues casi no se puede ver la información y dos, se pierde como la relación del espacio que estoy manejando en esta parte. La información debe ser obtenida de fuentes confiables. Pues que como tal esto siempre se les recomienda a los estudiantes y que la última diapositiva, si así lo desean, sea usada para datos de contacto, pues como si la presentación lo requiere, ¿no? Entonces digamos que está en alguna conferencia, en algún congreso, entonces generalmente en ese tipo de presentaciones a veces las personas quieren saber más sobre el tema, entonces uno deja una última diapositiva con los datos, pues ya sea el correo institucional, que es como lo más recomendable, ya pues si ustedes quieren agregar su número telefónico, pues ya es, digamos, algo adicional, pero dejar como, por ejemplo, el correo institucional por si se tiene, no sé, alguna pregunta adicional, por si de pronto se quiere hacer un contacto con el autor para trabajar algo sobre el tema, entonces es importante pues dejar esta última diapositiva, más que todo en estos eventos de, de información académica. ¿Qué herramientas entonces ustedes pues también podrían usar o recomendarle a sus estudiantes que las usen? Esto es algo pues que se recomienda también desde el centro de escritura. Está Genially. Genially es como una especie de Canva, similar a Canva, en la cual también podemos hacer presentaciones. Digamos que tiene Genially, que nos permite tener presentaciones animadas e interactivas. Entonces, permite colocar de pronto hipervínculos, a veces dibujos, logotipos que tienen una serie de movimientos y hacen que la presentación se pueda dar o se pueda ver un poco pues, más llamativa para la población.
cuándo les recomienda a uno cómo usar Genial y de pronto cuando van a trabajar con una población no tanto académica, sino de pronto alguna capacitación que vayan a tener con padres de familia, de pronto con profesores de colegios o capacitaciones en las cuales estén niños y que necesitemos que haya mayor interacción. Entonces Genially pues es una opción. Tiene como unas opciones gratuitas. Otras, pues así como todas las aplicaciones que son de pago, no es difícil de manejar, es bastante amigable y pues como les digo, pues es bastante interesante. ¿Cuál es como la dificultad de Genially? Pues que tú tienes que tener internet, así como en Canva, para hacer la presentación. Entonces, si de pronto pues la presentación ya es en una vereda o en algún lugar donde la conexión pues no es muy buena, Genially no sería una muy buena opción porque posiblemente les cargue, digamos, como esta parte, no sé, del contenido, pero ya los movimientos y demás cosas que uno quiera presentar no se van a ver muy bien. Entonces, pues por ahí está como genial. La otra es Lidesco, que es una página para descargar plantillas de presentación. También pues les puede ayudar si de pronto pues es, como les digo, algo no tan académico, sino ya algo que digan, no, yo quiero hacer esta presentación, no necesito usar la plantilla de la universidad, entonces me gustaría descargar una plantilla adicional para hacer tal cosa. Por ejemplo, en el caso de fonoaudiología, que nosotros hacemos planes de cuidado y que tienen que ir como acordes al tema que le gusta al niño, que le gusta al usuario. Entonces es una aplicación que nos sirve mucho porque nos permite descargar estas plantillas que se relacionan con algunas imágenes y permiten hacer, digamos, la presentación más personalizada de acuerdo a un tema. Otras aplicaciones está PeerDic, que es una herramienta que les ayuda a crear preguntas. Funciona con Google, con PowerPoint y permite a los estudiantes ver las presentaciones y responder. Entonces, si de pronto quieren hacer alguna, no sé, alguna actividad en clase en la cual pues se requiere hacer la parte de preguntas y demás, esta es una, pues una aplicación que les puede servir, que también se relaciona, por ejemplo, con Kahoot y Quizzes. Entonces, digamos que cuál es como la ventaja de, bueno, Kahoot y Quizzes también son aplicaciones que yo creo que ya las han visto, que ya las han usado, que permite crear cuestionarios, el cual como que uno utiliza más cuando son muchos participantes. Quizzes da como una opción de trabajar con más número de participantes que Kahoot en la opción gratuita, porque acá sí para que sean muchos participantes nos pide pago, pero las dos pues son muy buenas, por ejemplo, para crear cuestionarios. Sin embargo, Quizzes tiene, digamos, un banco de cuestionarios mucho más amplio que se puede buscar y que se puede trabajar y que hace que, pues que, digamos, podamos complementar nuestros temas con algún cuestionario. Cuando uno recomienda usar, por ejemplo, Kahoot y Quizzes, cuando queremos como activar conocimientos previos. Entonces uno llega, hace como, envía el enlace, miramos qué conocimientos previos tienen sobre el tema, podemos dialogar sobre los mismos, hacer la retroalimentación y pues las dos nos pueden servir. Eso, uno, como para esa parte, para mirar los conocimientos previos. O dos, cuando yo ya estoy terminando el tema y quiero entonces mirar qué aprendimos hasta el momento, también es una aplicación que pues que nos sirve mucho para trabajar esa parte. Las dos, pues Kahoot y Quizzes, generalmente se usa más como esta parte de Quizzes porque es un poco más amigable, como les digo, tiene como más número de participantes para trabajar. Pixabay ya es un sitio en el cual encontramos las fotos e imágenes. Esta se la recomiendo mucho porque pues yo creo que ustedes saben que cuando nosotros descargamos fotos de Google bueno, de donde descarguemos fotos que tengan como un autor, eso toca citarlo. Entonces uno tiene que citar la imagen, hacer la referencia. Entonces, ¿qué pasa con Pixabay? Que Pixabay les ofrece imágenes que son de dominio público. Entonces no tienen, digamos, que ser citadas, no tienen que ser referenciadas y es como mucho más fácil cuando estamos trabajando. Entonces es una aplicación bastante importante cuando de pronto hacemos diapositivas que requieren de muchas imágenes, cuando necesitamos imágenes para nuestros trabajos, pues porque digamos que nos evitan el trabajo
de estar citando y referenciando, que pues es algo pues también adicional cuando tenemos que trabajar en alguna tesis, en alguna presentación. Pictoshare es una aplicación de infografía que permite a los usuarios crear también las infografías, que también hagan de cuenta que es como una especie de Canva, que también les ayuda a trabajar esta parte de las infografías, también tiene sus plantillas temáticas. Powtoon es muy chévere para hacer videos, porque crea videos animados, entonces usted le va como colocando los temas y él va como haciendo esta parte de la creación y es bastante amigable, o sea, se puede eh, utilizar, digamos, muy fácil. Entonces es como una que yo recomiendo mucho cuando quieran de pronto hacer videitos, no sé, para sus capacitaciones, o bueno, que le digan a los estudiantes que hagan algún video para algo específico. Powtoon es una herramienta muy buena para eso. Está Canva, pues que Canva es como la herramienta que más utilizan nuestros estudiantes, pues por todo lo que nos permite hacer. Ya les decía que en Canva se puede trabajar la plantilla de la universidad, adicional a eso le podemos colocar imágenes, le podemos colocar pues animaciones que permiten que las presentaciones sean mucho más pues llamativas, de pronto agradables para la visión. Entonces es una pues de las que más trabajamos y que también pues se utiliza mucho para la parte de las infografías. Está acá MinMeister, que ya es una herramienta para generar mapas conceptuales en línea que les permite capturar, desarrollar y compartir ideas de forma gráfica. Este es bastante interesante. A mí también me gusta mucho Lucy Sharp. No sé si de pronto lo han visto, lo han trabajado, que también me parece que es bastante amigable para trabajar esta parte de de los mapas conceptuales. Entonces, es una aplicación también pues recomendada si de pronto, pues no sé, trabaja mapas conceptuales en clase o necesitan dentro de sus posgrados o bueno, estudios que realicen hacerlo. Entonces también es bastante recomendable. Entonces vamos ahora a mirar unas diapositivas, bueno, unas presentaciones, no son diapositivas, y ustedes me van a ir escribiendo aquí en los comentarios qué consideran que hay que mejorar en estas presentaciones. Entonces vamos con el primero. Es un folleto sobre el bullying. ¿Qué creen o qué le dirían a su estudiante que mejore en esta parte? Yo veo demasiada información, demasiados colores y realmente trato y no encuentro cómo focalizarme en un punto que me llame la atención, porque me disperso. Sí, señora. Por acá miremos qué nos han escrito. Eh, Está muy cargada, demasiados colores fuertes, el contraste de color con la letra, hay desorden, tamaño de la fuente muy pequeño, mejorar la organización del contenido. Entonces, sí. Entonces, miren que lo primero que ya lo mencionaron, mucho color, o sea, demasiado color que hace que efectivamente no podamos centrarnos en una información específica. O sea, a veces uno piensa que entre más llamativo, entre más color haya es mucho mejor, pero no. Entonces es necesario tener como unos contrastes para que eso se dé de mejor forma. Lo otro que también ustedes mencionan es que hay mucho contenido, entonces miren que demasiado contenido que hace que de pronto sea harto leer este tipo de información, pues porque no, uno, pues el color de fondo y dos, demasiado contenido que hace que uno no quiera como leer esto. Em, por acá nos dicen que el tamaño de la fuente es muy pequeño y mejorar el diseño gráfico es mi pasión. Sí, o sea, definitivamente miren, por ejemplo, el contraste de este color del título con el fondo, esta imagen
que digamos es del tema, pero como que no se relaciona con, bueno, no se relaciona, no, sí se relaciona con el tema, pero no es, digamos, apta para lo que se está trabajando aquí y hace que corte, ¿no? Porque aquí tenemos un amarillo que corta con este blanco. Entonces, esos son como tipos de cosas que nosotros miramos en estas presentaciones y que hay que pues empezar a trabajar con los estudiantes. ¿Qué se les recomienda acá? Yo siempre les digo, bueno, cuando uno trabaja hay que mirar lo bueno y lo malo. No siempre tenemos que centrar en los aspectos negativos. Y es bastante interesante porque, por ejemplo, cuando uno hace socialización con los estudiantes de sus capacitaciones o actividades grupales que hacen, uno les dice, bueno, tú nos vas a decir qué aspectos positivos y qué aspectos a mejorar miraste en tu actividad y siempre sacan lo negativo, entonces están como tan acostumbrados a que todo está mal y no pueden como detallar qué aspectos sí pueden sobresalir en el texto o bueno, en la actividad que ellos hagan. Entonces, ahora miremoslo desde la otra parte. Ya miraron la parte, digamos, a mejorar, porque tampoco me gusta que digamos los aspectos negativos, sino los aspectos a mejorar. ¿Qué aspecto positivo ustedes podrían mirar aquí? O sea, que ustedes dijeran, bueno, sí, tiene algo positivo. ¿Qué será que pueden mirar aquí? Y lo podríamos relacionar con lo que dicen, ¿no? Hay mucho contenido. Si hay mucho contenido, ¿qué sería que pasó? Por acá nos dicen sobre las imágenes, podemos decir, o sea, el chico, bueno, la chica buscó imágenes que se relacionan, eso podría ser positivo. Si decimos que hay mucho contenido, podemos decir que efectivamente hubo una consulta del tema, entonces mira, efectivamente has consultado sobre el tema, buscaste imágenes que se relacionan con el mismo, sin embargo, hay algunas cosas que tenemos que mejorar. Entonces, mira, por ejemplo, si tú lees esto, es un texto que está muy cargado, entonces vamos a tratar de hacer un resumen para que sea mucho mejor. Recuerda que esto va dirigido a tal persona, posiblemente no va a ser muy claro. Cuando tú lo imprimas, los colores tal vez no te van a salir muy bien, entonces nos va a tocar hacer un cambio en esta parte. Entonces son como sugerencias que es importante hacer con ellos, pues así como de esta forma más asertiva para que no siempre se vayan como en la cabecita de que hay todo lo que dice está mal. Entonces como importante tener esa parte. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la siguiente. Ustedes me van a decir un aspecto positivo y un aspecto a mejorar de este. ¿Qué ven positivo y qué puede mejorar este estudiante? Yo, yo veo de positivo, perdón por la voz, es que estoy disfónica. Sí. Yo veo de positivo, es que tiene una estructura, por lo menos está más organizado que el anterior, que no había como forma de ver una, una secuencia. Aquí por lo menos se puede ver una secuencia, pero creo que los colores son los que no permiten hacer un buen contacto con el contenido. Sí, correcto. Profe Diana, Señor. yo soy con los gráficos, muchas veces los gráficos nos ayudan a guiar la lectura, ¿no? Los gráficos son importantes a veces cuando leemos o hay un flyer o un folleto así muy cargado, nos vamos más a las imágenes y de eso desprende de pronto el interés hacia una mejor lectura o comprensión de ella, o el mensaje mejor. Sí, muy bien. Entonces, miren lo que dicen tan importante y esto es como que lo que quiero que también se lleven hoy. O sea, todo lo que hacen los estudiantes tiene algo bueno, no siempre todo va a ser malo y es algo como que a veces tendemos a hacer más, ¿no? Entonces, no sé, hay profes que les gusta mucho el color rojo y bueno, encierran y tal cosa,
pero entonces nunca como que entramos a mirar qué sí hizo bien. Entonces ya nos dice la profe, mira, hay una buena estructura, está más organizado. El profe nos dice, tenemos unos gráficos que permiten ese apoyo visual para que la información sea mucho más clara. Sin embargo, nos toca mejorar esos colores porque la información y estos gráficos que colocamos se pierden cuando colocamos estos colores tan llamativos. Entonces, cuando uno da las instrucciones, las consignas que hablamos hace rato de que fueran un poco más claras, sencillas, de esta forma, pues invitamos a que el estudiante efectivamente, pues mire qué está pasando, en qué tiene que mejorar y que de pronto no se vaya con esto en la cabeza de que no es que todo lo hice mal. No, o sea, hay algo que hice bien, pero hay cosas que aún tengo que mejorar. Miremos esta. Esta ya es una diapositiva, bueno, es una exposición en inglés. ¿Qué será que habría que mejorar? A ver, pensemos solo en lo que hay que mejorar. El color del texto. ¿Qué pasa con ese color de las letras? La imagen de fondo, ajá, y la cantidad de texto está muy cargada. Cuando uno hace estas diapositivas, la idea es que, bueno, siempre se recomienda que el color blanco no se coloque, porque el color blanco tiende como a tener, como les digo, como no, pues relacionarse bien, digámoslo de esa forma, con las imágenes o con el fondo que nosotros colocamos. Entonces, es más fácil si utilizamos de pronto un color oscuro, un negro, un azul oscuro, que permita que las diapositivas se vean mucho mejor. Obviamente no con este fondo, porque también se recomienda que no coloquemos este tipo de fondos cuando estamos haciendo las diapositivas, sino que como tal haya un fondo base que generalmente es el blanco, que contraste con unos colores en las letras que sean, por ejemplo, oscuras y que ya las imágenes que coloquemos pues estén al lado, alrededor y que permitan darle como ese apoyo, como decía el profe, el apoyo visual a lo que yo estoy trabajando. Miren esta, entonces volvemos a que está muy cargada de texto. Estábamos hablando de que la era que fueran 7 líneas por diapositiva. Entonces, miren, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 líneas. Como tal, no hay un autor, no hay una cita textual que nos diga que efectivamente pues es necesaria que haya tanta información. Es una plantilla, miren, esto nos da cuenta de que es una plantilla que si bien tiene un fondo blanco, de pronto este color acá tiende a perder el color que tiene la letra, entonces pues también es como esa parte de recomendación. Entonces, ¿cuál es la idea, profe? Si es que, bueno, ya tenemos como unos tips que podemos usar ahora cuando vayamos a solicitar estas presentaciones, la idea es que ustedes lo puedan solicitar así, ¿no? Entonces van a ser tantas diapositivas, estas diapositivas tienen que tener máximo 7 líneas por cada una, no se pueden exceder en el texto. Si es necesario, hagan un apoyo visual. Si lo ven que no, pues no. Siempre se recomienda que usemos más la parte de gráficos, sí, de la parte de las figuritas geométricas que nos da también la parte de PowerPoint para que la información sea mucho más precisa, más concisa cuando estemos haciendo esto y que podamos entonces dar la indicación. O sea, no es solamente van a exponer sobre tal tema, sino que van a hacer la exposición y yo les voy a calificar tal y tal cosa. Igual ahorita que miremos la parte de las estrategias, ya les voy a mostrar la plantilla para la parte de comunicación oral, similar a la que hemos trabajado en las 2 sesiones anteriores para que tengan como una base. Y esta sí, creo que es la última. Esta ya es una cartelera que está hecha a mano, que podríamos ya como mirar aquí aspectos de pronto positivos y negativos antes de ya pasar al último tema de oralidad que pueden mirar acá.
El esfuerzo por comunicar, sí. Miren que estamos hablando de las redes sociales, un tema bastante interesante para la población. Por ahí vemos algo de creatividad, sí. Por acá vemos que efectivamente está escrita en mayúsculas, entonces es algo que tendríamos que mejorar. Pero entonces lo que volvemos, o sea, hay que ver lo bueno y lo malo. Entonces lo hicieron a mano, sí, eso es algo que también es positivo porque ahora que hagan algo a mano es bastante difícil. Pero entonces tenemos, por ejemplo, esos emojis que hacen que de pronto sea llamativo, que sea creativo. Buscaron imágenes de la parte que se relaciona con el tema. Miren que acá intentaron dibujar algo de Facebook. Obviamente, pues ya la parte de la escritura hay que mejorarla porque está todo en mayúsculas. Hay como unos manchitas de corrector por acá que no, pues no es recomendable que se use en esta parte. Entonces, esto es lo que tenemos que mirar. Lo importante es que ya digamos como que nos vamos como con eso. No solamente miro lo malo, sino que también puedo mirar lo bueno. Y ya el último tema para cerrar esta parte es que, bueno, ya miramos cómo tendrían que pararse, qué tienen que hacer, cómo moverse, qué podrían hacer si de pronto no hay manejo visual, si no hay manejo de la parte corporal. Miramos ya las presentaciones, cómo se recomienda que sean. Y ya por último vamos a hablar de las dinámicas de discusión grupal, que también es importante que no siempre pensemos en que una, pues, exposición, una discusión grupal tiene que darse parándose al lado de unas diapositivas a exponer. O sea, uno puede manejar el tema de diferentes formas, que incluso hace que de pronto sea un poco más participativo cuando estamos trabajando con nuestros estudiantes. Entonces, el primero es el debate dirigido, que como tal, pues consiste en un intercambio guiado de las ideas de un tema que nosotros escogemos. La idea es que sea un tema pues controversial para que efectivamente pues se dé como esta parte del debate, o que también sea abierto a la interpretación, es decir, que no solamente tenga como una sola respuesta, sino que todos puedan como opinar de acuerdo a su punto de vista. La idea aquí es que una persona pues actúa como un moderador y plantea algunas preguntas que orientan la reflexión y estimulan este pensamiento crítico. Entonces, es una estrategia que se relaciona mucho con el trabajo de lectura crítica y todo lo que hicimos en la primera sesión sobre las preguntas y demás, que de hecho es una de las estrategias que utilizábamos para la parte inferencial y que permite entonces también entrar a trabajar la parte crítico intertextual. ¿Por qué? Porque pues los estudiantes deben conocer el tema con anticipación, deben tener fundamentos para argumentarlo y al final pues la idea es que siempre hagamos un cierre. Entonces, aquí no necesariamente el moderador tiene que ser el profesor, sino que ustedes pues pueden elegir quién va a ser el moderador y pues el que hace la apertura y que hace el cierre de ese debate, incluyendo una síntesis. Entonces es como una de las dinámicas que funciona muy bien porque nos permite trabajar muchas cosas. La primera, pues que estoy trabajando la parte de evaluación crítica, interpretación crítica, toda la parte que ya miramos de el nivel inferencial y crítico intertextual. La segunda es que como estamos de pronto haciéndolo en una mesa redonda, permite que la postura se pueda trabajar mucho mejor y que la parte del contacto visual también se trabaje mejor porque no solamente estoy, digamos, parado al frente, sino que puedo tener como una visión más amplia de todo el grupo y mirar pues como, bueno, trabajar mucho más fácil esta parte del contacto visual y que de pronto pues si estoy sentado, el movimiento de manos puede surgir un poco más fácil a cuando yo estoy parado, porque cuando uno está parado tiene que controlar muchas cosas, ¿no? Tengo que controlar mi postura desde los pies hasta acá, hasta la cabeza. Tengo que controlar que no me vaya a balancear. En cambio, sentado es un poco más sencillo trabajar esta parte y mirar cómo se pueden ir como moviendo esas manos a medida que se está trabajando. Entonces, es como una recomendación este debate dirigido que nos sirve para trabajar pues esta parte de la comunicación oral.
Lo segundo es el grupo de discusión. La idea es trabajarlo en grupos reducidos, es decir, cuando tenemos pues un grupo de estudiantes menor, en el cual pues la idea es que se trabaje entre 5 y 20 personas, los cuales intercambian ideas de manera informal. Entonces ya no es tanto el debate en el cual yo me tengo que preparar y tener unos argumentos, sino que ya yo puedo tener un tema y de acuerdo a mis conocimientos previos, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi contexto, si de pronto hicieron primero una práctica, de pronto una salida de campo, es una herramienta que nos sirve para que después podamos entonces discutir y mirar qué pasó en esa salida de campo. Entonces nos dice que el coordinador, que también puede ser un profesor o un estudiante, modera esa participación y mantiene el enfoque del tema. Y eso es bastante importante porque como es una manera informal de intercambiar ideas, la persona que modere, pues tiene que estarlo centrando, es decir, que no se vayan a ir por un tema diferente, sino que como tal haya una progresión temática. ¿Qué hace esto? Que promueve la escucha activa, la construcción de acuerdos y la reflexión compartida. Entonces, es como una estrategia que hace que ellos puedan hablar sin tanta presión, que puedan como contar su experiencia, que puedan hacer sus reflexiones y que como les digo es muy útil si trabajamos o la trabajamos después como de algo práctico, de pronto un trabajo de campo, de una práctica que hicieron pues en alguno de sus escenarios, entonces permite que se dé mucho mejor. Y al final, pues permite consensuar normas y fortalecer la convivencia académica. Entonces es bastante, pues como recomendable trabajar esta parte del grupo de discusión. Hay otra que también es bastante interesante que se llama el Philly 66, que esta es un poquito más rápida y esta me gusta trabajarla cuando son grupos ya más numerosos, ¿no? De 30, 40 personas, porque nos toca, bueno, nos toca, no, lo que hacemos es que a ese grupo lo dividimos en seis personas y esas personas discuten una pregunta durante 6 minutos, por eso se llama Philly 66. Entonces yo divido el grupo en seis y a ese grupo le doy una pregunta y tiene que discutirla durante 6 minutos. Lo que hacemos después es que hacemos una síntesis de lo que cada grupo discutió y permitimos tener como una reflexión y un aprendizaje mayor. Entonces, por eso dice que favorece la participación total, incluso en grupos numerosos, y entrena la capacidad de síntesis. Y esa es una que también sirve mucho para lo que les decía de la resolución de problemas, que uno tiene que enseñarles a esta parte de resolver problemas. Ustedes, digamos, tienen un grupo de 30, dividen 5 grupos, les dan una situación en la que digan, bueno, tienen este caso, pasó tal cosa, tienen 6 minutos para que ustedes resuelvan esta situación. Listo, y empezamos con eso. Eso permite que uno, pues puedan hacerlo un poco más rápido, que puedan hacer una resolución de problemas y que al final, pues cada grupo tenga como un coordinador y un secretario que pueda registrar esas conclusiones y exponérselas al grupo en general. Y es bastante interesante porque salen muchas perspectivas, salen muchas percepciones que ellos tienen de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto, y permite pues que también podamos llegar como a una solución global de lo que se está trabajando. Entonces, digamos que entre el debate y esta, me gusta mucho más esta porque permite, como les digo, no solamente trabajar esa discusión, sino que aprendan a resolver cosas y lo puedan hacer en un tiempo determinado. Porque a veces, pues uno no se coloca algún caso y se tienden como a demorarse mucho, pues porque tienen demasiado tiempo, pero si les colocamos un tiempo específico, hace que el cerebro empiece a desarrollarse mejor y que pueda activarse de tal forma que ellos pues resuelvan las cosas mucho más fácil. Entonces es una que les recomiendo bastante. Bueno, el estudio de casos, que ya es una que sí trabajamos mucho, supongo que todos los programas en el cual analizamos los casos o situaciones que sean reales o simuladas, teniendo en cuenta las causas, las consecuencias y las posibles soluciones. La idea es que pues tenemos como docentes presentar un caso con una guía, no solamente es darles el caso, es decir, el caso es tal, no, sino qué es lo que yo quiero que hagan con ese caso, qué elementos quiero que identifiquen. Y esto pues como tal pues nos permite aplicar esos conocimientos teóricos ya en los contextos prácticos, que pues como ya lo mencioné, es algo que supongo que todos hacemos mucho en la parte de las prácticas con nuestros estudiantes. Es muy valiosa porque nos permite, pues,
complementar esa formación profesional y tomar decisiones éticas. Y también está el torbellino de ideas, que como tal su propósito es generar la mayor cantidad posible de ideas sobre un tema o problema sin emitir juicios inmediatos. Este torbellino también se trabaja con un grupo, o sea, se puede trabajar con grupos numerosos. Entonces, ¿qué hacemos? Una mesa redonda, lanzamos cuál es como el propósito de la actividad, qué es lo que queremos trabajar, es decir, qué tema o problema vamos a trabajar. Y entonces miren lo que dice, vamos a generar la mayor cantidad posible de ideas sin emitir juicios inmediatos. Entonces es más como hablar sobre el tema. A mí me gusta darles como un minuto, es decir, lanzo la pregunta y ellos tienen un minuto para que hablen cada uno de lo que piensan sobre ese tema, de lo que me vayan a decir sobre el tema. Al final yo hago la retroalimentación como moderador y seguimos con la otra pregunta. Como estamos, pues dependiendo del número de estudiantes que ustedes tengan, más o menos uno alcanza como a trabajar unas 3, 4 preguntas, de tal forma que todos participen. Y es bastante interesante porque como es sin emitir juicios inmediatos, entonces ellos también se sienten como mejor al participar, no tienen como esa presión de que es algo que tengo que saber así a profundidad, sino que poco a poco yo voy generando ideas y es bastante chévere porque uno lanza la primera pregunta y ellos inician con miedo. Bueno, responden todos. Después ya como ya se les perdió el miedo a hablar, ya hablaron su primera vez, en la siguiente pregunta ya van levantando la mano mucho más fácil, ya participan más. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago con esta actividad? Entonces, pongo un tema, es una actividad de preparación para una exposición. Hablamos sobre ese tema. En la primera participación todos hacen pues sus aportes al tema, sus ideas sobre el tema. Ahí hago como una retroalimentación, pero no de lo que dijeron, sino de lo que yo miré. Sí, así como miramos ese rato el video, entonces les digo, bueno, entonces miren que, miro que tienen muletillas, que las muletillas que más tienen es el el bueno, el pues, pero no empiezo como a decir, usted tiene esto, usted tiene tal cosa, no. Es como así a nivel general. También los miro que no me están moviendo las manos, miro que no están teniendo contacto visual con sus compañeros. Es importante que no me miren a mí, que miren a todos sus compañeros cuando están hablando. O sea, no son juicios sobre expusiste mal, está mal lo que dijiste, sino sobre lo que tú tienes que mejorar en ti para que esa exposición se dé de mejor forma. Una vez hago eso, vamos a la siguiente pregunta y arrancan otra vez y ya están más sueltos, ya empiezan a hablar, ya empiezan a decir, bueno, esto es por esto y tal cosa. Y eso permite que ellos se preparen para que cuando usted ya quiera que haga una exposición, una sustentación, ya le han como perdido el miedo al público. Entonces, es importante que podamos utilizar ese tipo de herramientas. Entonces, ¿qué hacen en ese torbellino de ideas? Ellos expresan sus pensamientos libremente, fomenta la creatividad, la colaboración, la búsqueda de soluciones, resulta útil para iniciar proyectos o resolver situaciones complejas en grupo. Y por ejemplo, la última pregunta que yo lanzo es, bueno, ahora cada uno me va a decir un aspecto positivo y un aspecto a mejorar que ustedes mismos identificaron en ustedes. Entonces ellos dicen, bueno, no, profe, es que mi muletilla, yo ya sé que digo, bueno, ya sabes que dices, entonces ya sabes que tienes que mejorar esta parte, no estoy proyectando bien, o algunos dicen, yo preparé muy bien el tema, ese es mi aspecto positivo y mi aspecto a mejorar es que proyecte más la voz. Entonces, cuando uno hace este tipo de actividades, promueve que esa oralidad, esas habilidades comunicativas se den de mejor forma, sin presión, sin que haya, pues como tal, pues puede haber una nota de por medio, pero como tal no son como esos juicios de que te voy a juzgar porque dices o no bien el tema, sino te estoy ayudando a que mejores tus habilidades orales, a que mejores tus habilidades comunicativas y que cuando ya llegue el momento en el que tengas que hacer una exposición allá solito, ya lo puedas mejorar porque ya sabes qué tienes bueno y qué vas a mejorar para una próxima situación. Y entonces, ¿qué podríamos hacer ya para ir terminando con nuestros estudiantes? Aquí están las estrategias que podrían ustedes trabajar. La primera se llama simulación de situaciones profesionales.
en la cual representamos contextos reales, reuniones, consultas, entrevistas, y eso permite que pues ellos se puedan preparar para lo que van a hacer. Si de pronto ustedes quieren que haga alguna entrevista con un paciente, la idea es pues, hacer esa simulación previa antes de que entre a esa parte. También está el role playing, es en el cual ellos asumen roles específicos para argumentar o explicar ideas. Y este es bastante interesante. Por ejemplo, a mí que me gusta hacer, yo les coloco como una ruletica de emociones. Entonces, esa ruleta, digamos, no sé, le salió triste. Entonces, él me tiene que explicar la idea de forma triste. Después le salió feliz, bueno, después bravo. Y eso permite que también trabajemos la oralidad porque estamos trabajando la parte de las emociones, pero también la podemos hacer de pronto con discursos específicos. Entonces a veces les digo, bueno, entonces hoy me van a trabajar el discurso como si fueran un presidente. Entonces, ¿cómo tiene que hablar un presidente? Si de pronto fueran un sacerdote, ¿cómo tiene que hablar el sacerdote? Y eso permite entonces que, como les digo, se vayan soltando. Entonces, ¿cuál es como la invitación a que antes de que de pronto los pongan a exponer, igual si usted dice, no, es que en clase de pronto no me alcanza el tiempo, dejarles como tareitas, ¿no? Entonces yo les recomiendo que en la casa ustedes hagan la exposición de tal forma que puedan asumir el rol de tal forma y eso permite pues que ellos vayan como también teniendo sus estrategias para cuando llegue el momento ya de la exposición. También tenemos los conversatorios académicos, que ya es el espacio de diálogo sobre textos que se relaciona con lo que ya mencionamos del debate y del PILI 66, la explicación de conceptos, donde ellos son los que les explican los conceptos a sus compañeros y ya usted como docente hace la retroalimentación. Entonces a cada estudiante le puede, bueno, a cada grupo de estudiantes, si son muchos, le asigna un concepto, le dicen lo van a buscar, lo van a investigar, con tal autor si es necesario. Y en la próxima clase ustedes le van a explicar a sus compañeros en tantos minutos qué es. Entonces ellos explican, usted retroalimenta. Y eso permite pues que también se vayan soltando. Entonces tengan en cuenta que esas actividades no son para evaluar como tal la precisión en el tema, sino para evaluar más la parte de oralidad y cómo lo hacen. Porque si yo retroalimento, pues es por eso, o sea, si yo les doy el tema y después hago la retroalimentación del tema, yo estoy dando como tal la parte del tema. Lo que necesito es que ellos aprendan a hablar con los demás y a hablar en público. Y si de pronto pues ya vemos que hay como alguna dificultad en medio de ellos, ya pues hacer como las remisiones necesarias. Porque también es importante hacer esto, porque a veces son tantos estudiantes que uno no se da cuenta quién necesita un apoyo adicional. Entonces, por ejemplo, yo en primer semestre tengo 44 estudiantes de lectura y escritura. Entonces, hacer este tipo de cosas a mí me permite mirar qué estudiantes necesitan un apoyo adicional en lectura, en escritura o en oralidad para entrar a hacer las remisiones pertinentes y que para que cuando vayan más adelante no vayan a tener esas dificultades y empiece la parte de la deserción. Entonces es más como invitarlos a hacer este tipo de cosas, tratar de implementarlas en las clases para poder también identificar qué está pasando con nuestros estudiantes. Las siguientes son preguntas entre estudiantes en la cual ellos formulan preguntas orales para profundizar sobre el tema. Entonces, digamos que hicimos esta, la explicación de conceptos complejos, usted hizo la retroalimentación, entonces le dice, bueno, a partir de esto, en la siguiente clase, ustedes van a formular unas preguntas que le permitan a sus compañeros profundizar sobre el tema y las discutimos en la siguiente clase. Entonces, estas dos se pueden relacionar y permiten que no solamente se queden con lo que yo vi en clase, sino que pueda entonces profundizar un poco más del tema, incluso consultando otros autores. La narración académica es explicar experiencias o casos aplicados al contenido disciplinar, que ya como tal se relacionan con la parte del contexto que estemos trabajando. Y la retroalimentación oral es que los estudiantes comentan y evalúan presentaciones de los compañeros. Entonces, no es solamente que yo como docente evalúe, que yo solamente retroalimente, sino que los estudiantes también aprendan a tener esta parte crítica y mirar que pueden mejorar pues sus compañeros siempre pues inculcando la parte del respeto cuando estamos trabajando esta parte de las retroalimentaciones que ellos hacen. Entonces voy a mostrarles la plantillita.
Y como tal, entonces esa sería la plantilla que nos resume todo lo que pues hemos mirado hasta el momento, teniendo en cuenta esas estrategias. Lo mismo que ya hemos mirado, nombre del docente, programa asignatura, tema de la clase, estrategia que ustedes quieren trabajar con ellos, si es una simulación, un debate, bueno, las estrategias que les comenté ahorita, el propósito de aprendizaje que espera que el estudiante logre en términos de esta comunicación oral, las estrategias de oralidad seleccionadas, entonces presentaciones orales, debate académico, discusión guiada, exposición con apoyo visual, simulación de situaciones profesionales, bueno, todas las estrategias que vimos hasta el momento. Incluso pues hay otras como panel de discusión, argumentación oral, trabajo colaborativo oral. Y la idea es que eso se llama secuencia didáctica, porque yo sigo una secuencia didáctica, así pues digamos, valga la redundancia. Entonces, antes, y esa secuencia didáctica se desarrolla en un antes, en un durante y en un después. Entonces, la idea es que antes de la actividad oral, antes de que ellos expongan, se pregunten eso, entonces, ¿qué conocimientos previos tienen los estudiantes sobre el tema? ¿Cuál será el propósito comunicativo de la actividad? ¿Qué tipo de interacción oral realizará? Exposición, diálogo, debate, simulación. Y de acuerdo con esto, usted haga una consigna. Entonces usted dice, bueno, yo quiero que los estudiantes, no sé, aprendan sobre tal cosa. El propósito es que se lo den a conocer a sus compañeros y quiero que hagan un debate, por ejemplo. Entonces ya con eso ustedes hacen la consigna o la instrucción. Entonces, por ejemplo, esta consigna dice, organicen grupos una simulación clínica en la que un estudiante asuma el rol del profesional y otro el del paciente. Prepararán previamente las preguntas, argumentos y respuestas que utilizarán. Entonces, ¿se acuerdan lo que hablamos, lo de las consignas? Primero, ¿qué van a hacer? Organicen grupos una simulación clínica. Ya saben que van a simular. ¿Cómo lo van a hacer? Un estudiante, solamente uno, va a hacer el rol de profesional y otro el de paciente. Eso ya da cuenta que solamente dos estudiantes lo van a hacer. Y adicional a esto, ellos van a preparar previamente, es decir, no es el día de la exposición, sino previamente, las preguntas, argumentos y respuestas que utilizará. Aquí que le pueden aumentar, que de pronto si usted las quiere revisar, entonces que se las envíe. Es por último, enviar estas preguntas y argumentos 2 días antes de la actividad. Y ahí tendríamos la instrucción que se hace antes. Eso que garantiza pues que efectivamente están preparando la actividad y van a hacer pues como tal lo que yo quiero que realicen para el tema o para la clase. Durante la actividad, ya llegaron al salón, ya van a hacer la actividad, van a exponer. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? La comprensión y organización del discurso. Entonces tengo que mirar, expone ideas con claridad y coherencia, utiliza vocabulario académico pertinente, mantiene una estructura organizada en la intervención oral, que son como estos ítems, son como los ítems que usted puede valorar. Y es importante que también a ellos les diga, pues, qué es lo que va a valorar cuando va a trabajar. Bueno, cuando ellos hagan la exposición bueno, la actividad de discusión, que ahorita les muestro cuáles son. Acá está la interacción y participación. Entonces, en interacción y participación, ¿qué voy a ver? Escucha activamente a los compañeros, responde preguntas o comentarios de forma argumentada, participa de manera respetuosa y colaborativa. Y esto es bastante importante socializárselos antes, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, hoy van a trabajar 4 grupos, esos grupos nos van a hacer, bueno, una exposición, un debate sobre tal tema. Es importante que durante la presentación que ellos hagan, ustedes como grupo tengan en cuenta las normas, los ítems, las actividades, bueno, lo que usted, como usted le quiera llamar, de interacción y participación. Entonces, ¿qué quiero que pase en el aula cuando ellos expongan? Que ustedes escuchen activamente, que respondan preguntas o comentarios de forma argumentada si ellos les hacen esas preguntas y que participen de manera respetuosa y colaborativa con sus compañeros. Siempre es importante que esto quede claro cuando ellos están haciendo esa exposición. En argumentación y pensamiento crítico, ¿qué podría yo mirar? Sustenta ideas con ejemplos o evidencias,
relaciona conceptos con situaciones reales o disciplinares, analiza y defiende posturas de manera crítica. Entonces, ¿cómo yo hago todo esto o cómo hago para que le quede claro a mi estudiante? En la instrucción. Durante la actividad oral, cada estudiante deberá participar argumentando sus ideas, respondiendo preguntas y relacionando el tema con experiencias o situaciones propias de su contexto profesional. Entonces ya se sabe que durante esa actividad los estudiantes tienen que estar atentos porque el profesor ya les dijo qué es lo que quiere que pase cuando se esté dando la actividad. Y después de la actividad oral, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Reflexionar sobre las fortalezas y dificultades en la comunicación oral. Y miren que está de primero, por eso les decía, reflexiono sobre lo bueno y lo que hay que mejorar en esa comunicación, no tanto del tema, sino en la comunicación, en su postura, en su respiración, en su manejo de público y demás. Reciba retroalimentación de docente y entre pares. Entonces, primero reflexionamos qué tengo que mejorar cuando me comunico. Después ya yo doy la retroalimentación como docente y propongo acciones de mejora. O sea, no solamente le digo, usted hizo mal esto o hizo bien esto, sino que yo te recomiendo que en una siguiente exposición mejores esto, esto y esto. Sería bueno que consultes esto, esto y esto. O no sé, pide una cita para trabajar esta parte de oralidad. Ya de acuerdo con la estrategia de cierre, crea una instrucción para que los estudiantes realicen la actividad. Entonces, por ejemplo, después de la actividad, escribe una breve reflexión sobre cómo fue su desempeño oral, qué aspectos logró fortalecer y cuáles necesita mejorar. Y esto permite que también el estudiante entre a hacer esa reflexión. Y ya en la evaluación, entonces tienen que dejar claro qué quieren que el estudiante les entregue. Una exposición oral, que sea solamente participación, van a hacer simulación, de pronto quieren que se graben, que también es algo importante en la parte de la oralidad, o va a ser una reflexión escrita después de que eso se dé. ¿Y cómo lo va a calificar? Algunas ideas. El estudiante tiene comunicación de ideas claras, es coherente y organizado, participa activamente y sustenta sus opiniones y demuestra habilidades de escucha, interacción y retroalimentación respetuosa. Entonces siempre es importante que esto lo tengan en cuenta. Ya se dieron pues cuenta, valga la redundancia, en lectura, en producción textual y en oralidad para que ustedes tengan como una ruta de qué es lo que van a hacer y para que sus estudiantes también sepan qué es lo que ustedes esperan de ellos. Y ya con esto, profes, entonces, pues damos por terminada esta última sesión de comunicación efectiva. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.